yo con 23 años tuve que despedir a todo el equipo. Eso fue un palo increíble. O sea, para mí 2023 fue de los peores años de mi vida. Estuve 2 años y evidentemente el proyecto era increíble, pero la parte de sostenibilidad económica era un desastre. ¿Qué pasaría si las personas que no pueden acceder a la lectura pudieran leer? O sea, no tienes que leerlo, alguien te lo está diciendo. Tienes una maquinita que te lo va escribiendo, te lo va diciendo, ¿no? Y la lupa de bolsillo inteligente, que lo que hace es capturar texto y convertirlo a voz, para que todas esas personas que no pueden leer puedan leer de una manera mucho más sencilla. Somos porque morimos y morimos porque somos. O sea, la vida está tan ligada a la muerte y la muerte a la vida, sí, que no tiene ningún sentido desunirlas. Nosotros queremos ser la empresa de accesibilidad más grande de España. Ese es el objetivo y lo vamos a conseguir, pese a quien le pese, 100%. ¿Qué tal, amigos de Impact Social Club? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy un episodio que ya se ha grabado por segunda vez, pero queríamos hacerlo de forma especial aquí en Kensei Studios, como siempre, y vamos a hablar además con una persona muy especial para nosotros o toda la comunidad de Impact Social Club, porque tenemos con nosotros a la primera ganadora, junto con Eneco, ¿no? Ya, por supuesto que le damos los honores, pero hoy lo que es el podcast y la entrevista va a ser a Apurva San Juan, cofundadora de Loop Up, y sobre todo una gran amiga, persona que creo que si no la conocéis os va a encantar conocerla, conocer mucho más sobre su historia, que es lo que vamos a hablar hoy realmente, sobre su historia. Y la tenemos ya por aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Bueno, ¿te cuento una cosa? Sí, cuéntame lo que quieras. ¿Te acuerdas que, este podcast ya se grabó? Sí. Bueno, ya se grabó. O sea, hicimos una primera grabación en Teamlabs y entonces, hubo como un problema donde, nuestro editor, que es un genio, Leo, algo pasó y como que se perdió el vídeo. Pues no, el vídeo resulta que hace 2 semanas nos dimos cuenta que sí estaba, pero aún así ya estaba reservado el espacio y dijimos, no vamos a... No le voy a decir nada a Apu hasta que estemos de nuevo aquí, porque si no me va a decir, oye, tronco, pues no voy a grabarlo de nuevo. Hombre, sí le voy a grabar de nuevo y lo sabes. Pero sí, lo encontramos y dije, bueno, pues ya está, pues lo grabamos en el estudio de Isma, que realmente así va a quedar súper chulo como te mereces. Qué guay, qué guay. Pues yo pensaba y digo, se ha perdido 100%, pues otra vez. No, ¿qué tal estás? Pues bien, muy contenta. Volviendo a Madrid, ya, es que yo no sé por qué me fui, si estoy más en Madrid que en otro sitio. Aquí, una de las razones es porque, vamos a decirlo también, es porque habéis sido seleccionados en la lista de Forbes 30 Under 30, que es una de las listas así, ¿no? Uno de los top a nivel de emprendimiento, top, ¿no? Sí. ¿Cómo os sentís aquí en este caso Eneco y tú? Porque claro, sois pues muy contentos. O sea, yo lo supe un poco antes que él y quería como guardar la sorpresa y que le llegara el mail y tal, pero no se enteró de nada. Y la verdad es que está siendo como un proceso real de entender que lo que estamos haciendo tiene un sentido. Entonces, cuando te empiezan a reconocer en cosas cada vez más grandes, porque también el proyecto se va haciendo cada vez más grande, hay un momento en el que dices, wow, cuidado que esto tiene sentido y ya no es un juego, pero muy guay, muy contenta. Sí, bueno, para nosotros también muy contentos porque tú sabes que al final Impact Social Club, la única forma de que obtenga valor, y esta es la realidad, o sea, es que las personas que pasen por Impact Social Club luego crezcan, tengan huella, impacto y todo eso. O sea que no sé si eres la primera, pero creo que de la lista de lo que yo vi, creo que eres de las pocas, Eneco y tú, que estáis reconocidos en impacto social. Entonces, claro, como ganadora el año pasado, que salgáis en la lista, pues para nosotros se aumenta el valor de la copa, ¿no? O sea que bueno, sí, bueno, Forbes intenta como hacer de todo, ¿no? Desde emprendedores de impacto hasta emprendedores al uso. Es verdad que hay un par de personas más que tienen impacto y demás, pero está empezando a reconocerse ahora el emprendimiento de impacto y se nota mucho porque somos 4 gatos y un muy chino. Pero claro, luego vas a sitios... 4.000 vamos a ser... Claro, te voy a decir, ¿no? Luego vas a espacios como la Impact y en verdad somos mucho más. Lo que pasa es que no hacemos tanto ruido, ¿sabes? No venimos haciendo ruido. Sí. Entonces, un espacio así como, vale, por fin se reconoce de otra manera el emprendimiento de impacto, ¿no? Entonces, ya se empieza a escuchar también en otros espacios, ¿eh? Sí, total. 100%. 100%. Vamos a entrar en este podcast que igualmente, a ver, tú eres una persona que, además de ser amiga, me encanta pasar tiempo contigo y hablar de 1000 temas, con lo cual... me va a dar exactamente lo mismo volver a hablar cosas que se hablan otra vez. Entonces vamos a empezar por el principio. Venga, vale. De todo, que es tu infancia. O sea, ¿de dónde vienes? Vale. Apurva no es un nombre muy común. No. Es un nombre que es un nombre mágico. Ahora nos vas a contar sobre ese nombre. Pero ¿de dónde vienes? Cuéntanos tus inicios, tu infancia. Pues, bueno, yo nací en India.
me adoptaron una familia bastante chula, pero bastante desestructurada también. Madre soltera, con otra hermana ya de 10 años más que yo. Me crié en Madrid durante los 10 primeros años de mi vida, bueno, 12 primeros años de mi vida, y a los 12 me mudé al País Vasco. Me mudé porque mi madre falleció de un cáncer de pulmón y me fui a vivir con mis tíos. Estuve allí hasta los 20 años más o menos, bueno, poco antes de terminar la carrera. A los 21 me volví a Madrid, un poco antes de que falleciera mi tío, y luego me he vuelto otra vez a Vitoria. Entonces mi vida ha estado entre Vitoria y Madrid constantemente. Vamos a entrar en esa primera etapa, porque yo, por ejemplo, de lo que destaco de ti, es una persona súper madura, súper proactiva, independiente, libre, ¿no? Te defino como una mujer súper libre, con unas ideas muy claras. Pero veo que has tenido una relación muy cercana a la muerte, sí. Desde muy pequeña, ¿no? Sí. Entonces, eres una mujer que además como que siento como que vive y exprime la vida al máximo, 100%. Tu forma de ser. Pero ¿qué aprendiste de esa relación tan cercana con la muerte desde los 12 años, tu madre luego con tu tío? O sea, eso, de alguna forma, ¿qué te, ¿sabes? O sea, ¿qué te ha enseñado? Pues justo el otro día subí un vídeo a Instagram hablando de esto, porque además hace nada ha fallecido mi otra tía, entonces hemos tenido como en casa la muerte muy cercana, muy siempre, porque ha pasado una cosa y es que toda mi familia es muy mayor, entonces yo soy de las más pequeñas, pero hay una diferencia muy grande de edad, ¿no? La primera vez que yo entendí que la muerte era algo que pasaba y que tenía que vivirla, porque creo que la muerte hay que vivirla, aunque suene paradójico, fue cuando falleció uno de los gatos que teníamos en casa. ¿Vale? Claro, yo tenía como 6, 7 años y yo no entendía la desaparición, el concepto, ¿no? Y creo que una de las cosas que agradezco de mi familia es explicarme naturalmente, ¿no? Lo que significa morir, lo que significa vivir, ¿no? Y evidentemente cuando fallece mi madre, que yo creo que es como el golpe más duro de realidad, yo ya estaba muy preparada, porque bueno, en casa no fallece de forma repentina, falleció por un cáncer que llevábamos viviendo en casa durante ya muchísimos años. Entonces durante todo ese tiempo a mí de alguna forma me preparan, no explicándome nada, tal, es verdad que me explicaron lo que era el cáncer y cómo esa enfermedad agravaba muchísimo la situación física y mental de mi madre, pero nunca me llegaron a explicar que podía pasar la desaparición, ¿no? Hasta que un día hablé con mi madre. Mi madre era enfermera en el Clínico de Madrid y ella había vivido muchas muertes también. Entonces hablé con ella, tenía como 10 años, una cosa así, y entonces me explicó lo que era la muerte, ¿no? Que era la desaparición de una persona, pero me lo explicó de una forma tan bonita que más me recuerda mucho a la película de Coco, que es: tú desapareces de forma física, ¿no? De forma terrenal, pero de forma espiritual tú puedes vivir en las mentes de muchísimas personas, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo de algo súper heavy, pero no sé, Michael Jackson es una persona que ha muerto hace muchísimo tiempo y está ultra viva, claro, ¿no? Que sí. Entonces, yo hablando de mi madre ahora a día de hoy, está ultra viva, entonces hasta que no desaparezca, ¿no? Me parece muy bonito el concepto de Coco, ¿no? Hasta que no desaparezcas de las mentes de la gente que está en tierra, no desapareces del todo, ¿no? Evidentemente, pues eventualmente desaparecerás, ¿no? Pero creo que esa fue la forma que yo tuve de entenderlo, pues con 10, 12 años, que es lo que tenía, ¿no? Y durante todo ese tiempo, yo llevo haciendo mucho tiempo duelo, porque con 12 años es muy complicado hacer un duelo. Claro, ¿cómo lo gestionaste? ¿Qué aprendiste ahí? Pero supongo que te dio también una madurez muy importante. Hombre, a mí la vida me ha dado un ostión varias veces, claro, de seguido. Eres muy joven. Sí, años tienes? Tengo 25 años. Es muy heavy, chaval. Sí, o sea, hace 12 años que murió mi madre. Ahorita mi vida, directamente. Pero es que, bueno, también se aprende a base de hostias, yo creo, y no importa aprender a base de hostias. ¿Cómo se gestiona un duelo con 12 años? No se gestiona. O sea, no, tú aprendes a vivir y sigues para adelante. O sea, yo no era consciente. Es que más el duelo de Madrid, o sea, estás en Madrid, pues que luego eso te hace irte, te cambias también de lugar. Claro. Bueno, hasta pudo ser en ese momento hasta positivo, entre comillas, porque nos cambiamos es un poco cambio de antes. entorno, ¿no? Sí, entonces, nos cambiamos un poquito antes, porque ya sabíamos cómo estaba la situación en casa. Eso fue muy harto porque nos cambiamos de una semana para otra. O sea, yo un lunes fui a clase aquí en Madrid y de repente a la semana siguiente, otro lunes, ya estaba en otro colegio. Claro. Todo fue muy repentino porque había prisa por cambiar todo. Y entonces como que de repente fue meterme en otro colegio, en otro espacio, en otro ambiente, con lo que implica encajar siendo nuevo, que bueno, al final siempre es como eres el nuevo. Y es verdad que cuando me lo dijeron, empezábamos un lunes las clases, además era mi cumple, y al día siguiente falleció mi madre.
Y yo me acuerdo que salí del colegio, y yo súper tonta, pensando que venían a buscarme todos mis familiares porque íbamos a celebrar mi cumpleaños, así, en plan como súper mega inocente. Y de repente, claro, o sea, estaba mi hermana, estaba su pareja, mis tíos, estaba todo el mundo. Y cuando ya me acerqué un poco más dije, uff, esta energía no es de esto cumpleaños, ¿no? esto huele feo. Y mi tía, con la que vivo, no, mi otra tía, me dijo, oye, mira, ha pasado esto, tal. Y en ese momento, esto es muy duro, pero fue la única vez que lloré por la muerte de mi madre hasta el día de hoy. Yo no he vuelto a llorar rollo lagrimón, tendido y tal. No he vuelto a llorar por ello. Evidentemente, hablando con mi psicóloga, ha habido muchos procesos en los que echas de menos, no entiendes, no gestionas, no has gestionado ciertas cosas, pero lo que es el duelo como tal fue en ese momento y yo creo que a día de hoy lo he entendido de otra manera. La muerte como que la he entendido de otra forma. Entonces, pues cuando falleció mi tío, ahora que falleció mi tía también, o sea, como que... siento que es como parte de la vida, es parte del proceso y por eso creo que también estoy tan empeñada en vivir al máximo. Claro. Porque, o sea, yo quiero que mañana si desaparezco, Ya. pues todo lo que haya hecho haya tenido un sentido y merezca la pena. Ya, 100%. De hecho, yo, pues gracias a Dios, he tenido experiencias cercanas a la muerte básicas, es decir, los abuelos se mueren de viejos, tal. La verdad que tengo un amigo de primera línea que se murió el año pasado, de 30 años, pero es como que reflexionas y yo me acuerdo que una de las preguntas que cambió mi vida para siempre fue en cuarto de carrera cuando me pregunté si mañana me muero estoy haciendo lo que quiero hacer y la respuesta fue no, ¿no? Entonces desde ese momento hasta hoy como que mi vida seguía un poco por esa pregunta en base a, yo qué sé, pues si mañana me muero, me despierto y ya no estoy aquí, pues me muero pleno y feliz porque estoy, pues esto es parte de mi propósito, estoy con el sitio donde estoy, estoy haciendo lo que quiero hacer con las personas que quiero, o sea, entonces como que de alguna forma es una paradoja, ¿no? Pero estar cercano a la muerte es como lo más Sí, cercano a la vida también, es que ¿no? yo creo que lo dije el otro día, ¿no? Pero somos porque morimos y morimos porque somos. O sea, la vida está tan ligada a la muerte y la muerte a la vida Sí. que no tiene ningún sentido desunirlas, ¿no? Y muchas veces creo que a los adultos les cuesta mucho explicar a los niños lo que es la muerte, porque nos da mucho miedo. Es un tabú, ha sido un tabú toda la vida. Sí, es cierto. Y yo creo que, sobre todo en Occidente, no se habla de la muerte abiertamente. Incluso hay veces que te la censuran en ciertos medios, en plan, te ponen muerte y no te dejan escribirlo siquiera. Entonces creo que la censura a algo que es tan natural, que es tan común, lo único común a todos los seres vivos es la muerte. Entonces creo que el poder hablar de ello de forma abierta hace que el duelo, por ejemplo, sea mucho más tranquilo. Sí, de hecho yo, bueno, entiendo el luto y tal, pero yo, por ejemplo, si por lo que fuera me muriera pronto, solo espero que pongáis Viva la Vida de Coldplay. 100%, Obviamente. o sea, me refiero, es como Obviamente. 100%, ¿sabes? No quiero canciones tristes ni mierdas de estas. Yo tengo O sea, lo súper que claro, quiero por es ejemplo, Viva la Vida de Coldplay 100%. a full. ¿Tú has pensado Ya cómo está. quieres que sea tu funeral? No, una pregunta, no, pero sí esto de Coldplay tiene que estar. O sea, no quiero, o sea, las lágrimas lo entiendo, el duelo y tal, eso es natural, pero no Jo, yo quiero ya haría nada de caras muchísimo, tristes ni mierdas de estas. Si mañana te mueres, yo me pongo a llorar un montón, Sí, pero me pones Viva la Vida, me refiero. Viva Vale, la Vida lo pones por tus sí. cojones, eso tiene que sonar Viva la Vida y tal. Entonces, sí, pero por ejemplo, hay una frase que decía un amigo mío que me parecía, no me acuerdo, un juego que hizo una vez comiendo en su casa, decía que además rompió en la mesa esta pregunta y fue impactante, pero a la vez dije, joder, cómo mola, ¿no? Que era, ¿cómo te gustaría o sea, si tuvieras que poner una palabra, una frase en tu lápida, ¿qué frase sería? Una frase. O una palabra, ¿sabes? Pero sí, una frase como, ¿por qué quieres que te recuerden, no? Pero que quede en tu lápida. Entonces, cuando la vayan a visitar, ¿qué pondría? Entonces, ¿cuál? Jo, pues, no sé, ahora mismo una frase no se me ocurre, pero lo que te decía, ¿no? O sea, mi objetivo es vivir muchas vidas, lo tengo tatuado, o sea, para mí es como ese concepto, entonces vivió muchas vidas. Yo creo que ese sería lo que ponga mi madre. ¿No? Vivió muchas vidas y esta es la siguiente. Total, buah, me flipa. Y entonces, nada, bueno, retomando la conversa, 12 años, pasas la adolescencia en País Vasco. En Vitoria, sí. Ahí te integras bien, entiendo, con tu grupo, haces nuevos amigos. Fue muy fácil, la verdad que siempre has sido, o sea, siempre has sido muy extrovertida. ¿Qué va? ¿No? La muerte de mi madre fue uno de los grandes cambios de mi vida. Sí, tenías talento y dones. Cero. De pequeña era muy introvertida, muchísimo. Me costaba mucho hacer amigos, tal. Los últimos 2 años, que fue quinto y sexto de primaria, es donde más cómoda me sentí haciendo amigos y demás, pero siempre soy una niña muy retraída. Y cuando falleció mi madre y me cambié de entorno, cambió todo el paradigma de lo que pensaba sobre la vida, sin ningún tipo de... O sea, evidentemente el evento canónico fue el fallecimiento de mi madre, pero yo era una persona súper introvertida.
muy metida en mí misma. Mi familia me recuerda como una niña muy triste. No tengo muy claro cuál es el motivo, ¿no? Pero es probable que por eso ahora no pare de sonreír, ¿sabes? Es como toda la contraposición. Diría Sí, totalmente sí. lo contrario. O sea, de los 0 a los 12 era una persona súper introvertida, súper triste. De los 12 a los 25, que es la segunda mitad, todo lo contrario. Entonces ahí empiezas adolescencia tal, ¿y ahí qué vas? ¿Empiezas a hacer muchos amigos o qué? O sea, yo en Vitoria, bueno, y en el País Vasco hay un concepto que se llama el concepto de cuadrilla, que es como la cuadrilla de toda la vida, de 4 amigos, 5 amigos, 6 amigos, siempre los mismos. Y hicimos grupo muy rápido. Primero con las chicas, que al final era como más fácil de hacer, sobre todo primero, segundo de la ESO. Y luego en tercero se formó un grupo de chicos y chicas muy chulo. A día de hoy sigo manteniendo ese grupo. Qué guay. Y son las mejores personas del puto planeta, o sea, 100%. De hecho, ayer estaba tomando algo con mis amigas y fuimos recordando viajes y tal. Y este momento en el que estás sentado con tus amigos y dices, joder, qué a gusto estoy, qué feliz soy con esta gente, qué bonito haber elegido a estas personas y que estas personas me correspondan, ¿no? Porque muchas veces eliges a alguien y no toca, ¿no? Entonces, fue muy fácil, yo creo. Y de hecho, incluso mis profesores me decían, no teníamos ni idea de cómo lo ibas a gestionar. Y yo creo que de las mejores gestiones a nivel externo de una muerte que hemos podido vivir. Y luego, ¿tú en clase eras buena estudiante? Yo era una empollona. ¿Eras muy buena? ¿Siempre fuiste muy brillante o qué? No creo que fuera brillante, rollo buenísimas notas y tal. O sea, mi media no era de 10, ni mucho menos, pero sí que me gustaba mucho y me sigue gustando que cuando algo me encanta, quiero ser la mejor en eso. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho el colegio, desde muy pequeña. Me encantaba ir al colegio. No me gustaba tanto el espacio de niños y demás, y bueno, los niños son muy crueles. Tuve varios episodios un poco complicados, pero a mí me encantaba el colegio. Yo cada septiembre era como me muero por volver a clase. Y no tenía muy claro por qué hasta que entendí que es que me encanta aprender. Entonces, desde muy pequeña siempre me ha gustado. Entonces, todo lo que me gustaba lo daba todo, lo que no me gustaba pasaba de ello. Entonces, he sido muy brillante para lo que he querido, evidentemente. ¿Y terminas la ESO y te vas al bachiller? Sí, de hecho, de seguido. Yo tenía... eran 4 años y nos íbamos de ese colegio, claro, porque no había bachiller en nuestro colegio. Entonces ¿No? Vale. Terminaste ese colegio de cuarto de la ESO. Claro, y nos dividimos. El equipo se dividió. Entonces, claro, fue como, jo, qué pena, porque o sea, éramos 6 y nos dividimos 2, 2 y 2. Muy bien, muy buena gestión, la verdad. Nos fuimos a 3 colegios diferentes. Y ahí conocimos a gente nueva, se amplió la cuadrilla y a día de hoy siguen siendo mis amigas, tal. Entonces cambió un poco el paradigma también de los estudios, pero sobre todo de las amistades, porque otra vez tienes que volver a hacer amigos nuevos, tal. ¿Y tú ahí sabías, primero y segundo bachiller, qué tal fue esa etapa? ¿Tú sabías ya ahí lo que querías dedicarte? Primero y segundo de bachiller fueron horribles. O sea, ¿Sí? los 4 años de la ESO fueron maravillosos y los recuerdo muy feliz en general. Primero y segundo fue horrible. ¿Por qué? Lo primero porque fue la primera vez que yo rompía con una persona y había una separación. Entonces la primera ruptura es como... ¿El primer amor? Sí, de primer amor y lo primero es muy doloroso. Lo dejé yo además y vino la consecuencia de lo has dejado tú y encima si había cuernos, si no, tal. Lo pasamos muy mal los dos y encima éramos de la misma cuadrilla. De esos 6 que te he dicho, éramos de la misma cuadrilla. ¿Vale? Y fue bastante jodido, todo primero. Y luego encima eso se sumó a un batacazo en las notas increíble, porque cambiábamos a otro colegio que era mucho más exigente, sobre todo en la parte de ciencias, que es donde estaba yo. Entonces de repente... ¿De ciencias? Sí, ciencias biológicas. Entonces de repente mis primeros suspensos, no había suspendido en mi vida. No suspendiste nunca. Vale. Nada, y de repente me planto con un 0 en matemáticas y un 0 en física en el primer examen. Claro, a mí se me cayó el planeta. O sea, dije, no valgo para esto, tal. Entonces fue primero y segundo una lucha constante contra mí misma y contra el sistema educativo, evidentemente, que no está preparado para ningún niño y con la sensación de ser una fracasada. Porque claro, a mí me habían dicho toda la vida que se me daban bien las matemáticas, que se me daba bien la biología, que tal, que yo iba a ir para bióloga y de repente el propio sistema me dice, ni de coña, si no vales para esto. Fue muy duro, primero y segundo de bachillerato. Y entonces terminas segundo bachillerato, haces selectivo, ahí de alguna forma entiendo que recuperas un poco la confianza. Sí, o sea, en selectividad, bueno, lo que es ahora la PAU, ¿no? Pero yo tenía claro todavía que iba a hacer biología. ¿Lo tenías claro? Yo estaba súper convencida. Yo estaba convencida desde los 12 años que iba a ser bióloga, iba a trabajar con animales. ¿Por qué? Porque me flipaba, o sea, me encantaba la biología. O sea, me parecía que era como la asignatura que mejor explicaba el mundo, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando me explican el porqué de las cosas. Entonces era, ¿por qué respiras? Te cuento cómo. ¿No? Es que era tan sencillo, o sea, ¿cómo existes? Te lo cuento.
Me parecía maravilloso y a día de hoy... Venimos del mono 100%, ¿no? Sí, bueno, a ver, una serie de cositas, pero venimos de antes, pero sí. O sea, creo que era como la forma más sencilla de explicar mi entorno. Bueno, la física y la biología sobre todo, ¿no? Entonces yo lo tenía claro hasta que entré en un laboratorio, que fue en segundo, cuando haces las míticas pruebas de universidad y te vas a sitios a ver de qué va la cosa, y me dijeron, bueno, pues aquí vais a pasaros los próximos 4 años en un laboratorio, y yo dije, qué aburrimiento, ¿no? En plan, no, o sea, esto no puede ser, estudiar biología. Y se me cayó un mito. Yo pensaba que la biología era, pues eso, salir fuera, trabajar con animales, tal, no sé qué, o sea, aprender de la manera que a mí me habían enseñado desde pequeña. Y resultaba que no, que era química a muerte, estudiar, no sé qué, y dije, ni de coña, yo necesito hacer otra cosa. Hacemos este parón para decirte que ya están a la venta las entradas de la Super Bowl de Madrid Arena este próximo 16 de octubre en Madrid. 4.000 asistentes, 8 escuderías, 8 gradas, donde va a haber 500 entradas por escudería, vas a poder elegir la tuya y sobre todo vas a poder disfrutar de un evento histórico en España. Conciertos, arte, show, espectáculo, como la Super Bowl, pero de emprendedores a lo grande. Tarde-noche en Madrid con comida, food trucks, básicamente una experiencia inolvidable. Las entradas ya están a la venta, ya puedes coger la tuya y te esperamos en Madrid el 16 de octubre. Y ahora sí, sigue disfrutando del podcast. Esto no me bendita práctica, ¿no? Que te hicieron sí. Además bueno, hubieses entrado el primer año y hubieses salido. 100%. Entonces aprobaste selectivo. Sí, además, a la vez yo me metí en muchas cosas, porque bueno, ya de por sí divergencia absoluta, entonces me metí en muchas cosas, en muchas pruebas, en tal, yo probé todo, porque sí, me gustaba la biología, pero dije, ¿y si de repente me gusta otra cosa? Entonces probé periodismo, tal, políticas, internacionalización, tal, un montón de cosas. Y entre esas pruebas que yo hice de acceso a universidades privadas y públicas, hice Lane. Y dije, voy a hacer, a ver qué puedo estudiar con esto y tal. No sabía. ¿Lane cómo te llegó? Por una amiga. Con una amiga mía, que gracias a ella, en parte estoy aquí. Me dijo, vente conmigo, que tengo una prueba y tal, y no quiero ir sola. Y yo, venga, vale. Y ella al final no hizo Lane y yo sí. Qué locura. ¿Tú en ese momento habías tenido algún contacto con el mundo del emprendimiento? Emprender como tal no, pero yo era un culo inquieto. O sea, yo hacía de todo. O sea, era una locura. O sea, yo estudiaba y a la vez me quería meter en cosas, me hacía un proyecto de no sé qué, me montaba mis propias movidas en casa, nos presentamos a un proyecto a nivel europeo dentro de la clase y yo trabajaba, o sea, como la que más, una locura. Nos levantábamos una hora antes, un colega mío y yo, que está crazy, nos levantábamos una hora antes para ir al colegio, una hora antes, trabajar en el proyecto y luego empezar las clases. Y luego nos íbamos más tarde. O sea, igual estábamos 10 horas en el colegio. ¿Hacías algún deporte en aquella época o no. A ti te dio por todo el conocimiento? Tú eras todo conocimiento. Yo era full conocimiento. ¿Y música nada? Nada. Pero te encanta la música. Me encanta la música. Y de hecho ahora estoy aprendiendo a tocar el cello. Ya, qué locura. Y entonces, vale, haces la prueba en Lane y bueno, para explicar a la gente que no sepa... Bueno, o sea, la prueba es una prueba que ellos tienen propia, pues una carrera privada y básicamente no es una prueba escrita ni nada por el estilo. Es en plan, someten ahí a todos los chavales que queréis entrar en la carrera y os ponen ahí a crear un proyecto así tontorrón y van viendo quién sí, quién no, ¿no? Y hay como varias zonas o sea, hay como varias fases de pruebas. Ahora no sé cómo lo harán, ¿no? Pero en su momento era eso, un primer birth giving que le llaman, que era como resolver un reto entre todos y ver un poco cómo os manejáis, y luego había una prueba individual, una entrevista individual y tenías que plantear un proyecto de emprendimiento tú solo. Y no sé por qué, bueno, ahora a día de hoy lo entiendo, ¿no? Pero mi proyecto era 100% social y tenía 17 añitos. Y yo quería hacer o sea, me estaba muy metida en el mundo, me molaba un montón el tema cafeterías, rollo acai bowls, no sé qué, que ahora es lo más típico, que en 2017 eso no existía. Café de especialidad, tal, todo lo que hay ahora. Y meter una parte que yo descubrí una máquina que estaba muy de moda en Alemania, en Finlandia, países nórdicos sobre todo, que era todo lo que sea de plástico, tú lo metes en la máquina y te da a cambio monedas o te paga o lo que sea. De hecho, en países como Finlandia no hay plástico en las calles porque si no eres tú el que recibes tal, las personas que están sin hogar recogen todas esas botellas de plástico y las meten en esa máquina y les da dinero de vuelta. Eso es increíble. Y entonces yo lo planteé con cupones para el propio espacio, en plan rollo, tú metes plástico y tienes un 25% de descuento el siguiente café que te tomes. Y así. Entonces era como el negocio que yo monté, totalmente pero idea. Esa idea es buenísima. Esa idea sí. ¿Por qué no funciona a día pues de aquí? No lo sé, pero es una buena idea. Pero aquí en España no existe. Y de hecho una de las ideas que yo tengo en mi cabeza es que claro, te tienes que pagar. Que tiene que pasar. O sea, si tú quieres
Claro, si quieres hacer un cambio, muchas veces son los incentivos. Tienes que 100%. incentivar con Claro. cosas. Entonces incentivas a las personas a, oye, Y la mejor pues manera de incentivar traigo es el dinero porque funciona como 100%, alquimista. Puedes eso cambiarlo es. por cualquier cosa. Claro, entonces las empresas externas que recogían el plástico eran las que ponían el dinero, tal, y una parte lo ponía la empresa de cafetería y la otra mitad la empresa de plástico que recogía ese producto, esa botella de plástico para crear otras cosas. O sea, un sistema entero de economía circular, que me medio mucho por la economía circular y soy súper fan de eso. Entonces. Claro, y entonces entras en Lane, te cogen, que es este grado de emprendimiento e innovación y que, bueno, obviamente con Team Labs nosotros tenemos una gran relación, pero bueno, igual hay gente que esté escuchando este podcast de primera si no lo conoce. Y estudias allí 4 años. Eso es. Allí pasas 4 años aprendiendo desde cero, desde el primer día a montar tu propia empresa. Viajas a Shanghái, si no me equivoco. Bueno, yo en tu caso fue Finlandia. Yo estuve en Finlandia, sí. Estuve en Finlandia. Costa Rica. San Francisco. San Francisco. Bueno, e India. No está mal tampoco. Sí. E India. ¿Qué tal el contacto con India? Porque en realidad... No, yo volvía por primera vez. Con esa idea de muchas vidas... Mira, pues tú vienes de allí. Entonces, fue muy heavy. ¿Tuviste alguna sensación de, joder, me siento, no en casa, pero tengo una sensación familiar o no? Joder, Yo siempre he tenido mucha conexión con India porque mi madre se encargó de no olvidarnos de las raíces. No te puedes olvidar de dónde vienes. Nunca, Entonces, 100%. Yo desde siempre se me ha dicho que soy adoptada, se me ha dicho que soy india, que tengo que estar orgullosa de ser india, ¿por qué no? Totalmente. Y evidentemente hay una cosa que es maravillosa y es que yo soy católica y mi familia también, entonces para bautizarte tú tienes que tener un nombre cristiano, tú no puedes tener un nombre como el mío, que es el sánscrito, o sea, entonces tienes que elegir un segundo nombre. El mío es Estrella, que bueno, da exactamente igual, pero es como para bautizarme necesitaba un nombre. La mayoría se pone María y luego el nombre, pero yo dije, yo no, yo quiero Estrella. Y estaba súper obsesionada con el espacio en aquella época. Tenía 5 años cuando elegí este nombre. Eso es algo que estoy haciendo públicamente y que me puede fastidiar mucho. No te vamos a decir nada porque es increíble. No todo el mundo lo sabe. El caso es que... Alpurba Estrella San Juan. Sí. Joder, vaya nombre tan guapo. Tío. Sí, pero es verdad que en el DNI no pone eso, porque hay mucha gente que luego usa el nombre del bautizo para ponerlo en el DNI y quitarse el suyo propio, vale. Porque no les gusta. ¿Qué significa Apurva? Que no entró. Apurva significa único en sánscrito, entonces tiene todo el sentido del mundo. Ya, la verdad que sí. Y entonces, bueno... Y nada, eso es lo que te decía, ¿no? Entonces al final volver a India para mí fue como volver a una cultura que yo ya conocía, pero porque había estado muy en contacto constantemente con mis raíces. Yo todos los domingos íbamos al indio de Lavapiés a comer. O sea, todos los domingos con otras mujeres. Con otras mujeres que también tenían niñas adoptadas indias, todas madres solteras, o sea, una comunidad de mujeres muy heavy y todas viniendo de países. ¿Qué significa el puntito rojo famoso de la gente en la India? Hay varios significados, depende del color. El rojo es que estás casado y te lo ponen cuando estás casado, pero por ejemplo los niños cuando son pequeños le ponen negro y les pintan la raya del ojo de abajo negra para quitar el mal augurio y demás. Y depende también de la zona de India, de donde seas. Hay muchos conceptos ahí. Vale. Y nada, volver a India fue como decir, bueno, pues es verdad que un poco en casa, ¿no? Es como, conozco tal, pero fue uno de los momentos más felices de mi vida. Porque fue como reconectar con quién era yo. Y para mí fue súper especial. Yo me acuerdo que más me preparé muchísimo ese viaje y dije, yo voy a trabajar. Hay un falso concepto que viene muy unido a una idea que tenemos las personas blancas, y me incluyo porque yo he crecido en Occidente, que es este concepto del salvador blanco, ¿no? De vas a India, vas a países de África a salvar a gente, no necesitan, ¿no? O sea, quiero decir, yo fui a Pune, es una de las ciudades más ricas de la India, que tiene el mayor número de startups de la India, gente súper crack. Entonces yo dije, yo quiero aprender la parte del trabajo. Yo la otra parte ya me la sé. Sé que hay pobreza, como en todas partes, sé que hay tal, como en todas partes. Quiero ir al otro lado. Entonces yo me ocurre mucho el trabajar qué hay al otro lado. Hay un montón de empresas tecnológicas y es que nos dan 1000 vueltas. Claro, nos dan 1000 vueltas. India es potencia Entonces, claro, eso fue a lo que fui yo. Luego, evidentemente, hicimos una parte de voluntariado y demás. Y fue maravilloso, la verdad. Fue maravilloso. Qué locura. Entonces, bueno, si tuvieras que resumir en esos 4 años, porque ahora quiero que entremos en loop, en esos 4 años, ¿cuál fue tu gran aprendizaje de esa carrera que sé que tú recomiendas? Yo recomiendo 100%. O sea, yo siempre digo que el Lane no es para todo el mundo, pero para quien lo es, lo va a exprimir al máximo.
aprendí muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Fueron 4 años muy intensos. La universidad suele ser un gran cambio mentalmente para cualquier persona, pero Lane es como un batacazo, no es un cambio, es un ostión en la cara, otro más. Y yo creo que aprendí lo primero, la resiliencia, 100%, o sea, aunque el mundo entero te esté puteando, que fue mi caso, y primero de carrera fue muy duro, si tú tienes muy claro lo que quieres hacer, no salgas de ahí. Entonces yo tenía muy claro que quería quedarme en Lane, por ejemplo, y todo el mundo que hace Lane se plantea al momento de dejarlo. Todo el mundo. Porque en Lane, además, si no pasas, como si no cumples los objetivos de la empresa, o sea, para ponernos en contexto, en Lane se crea, o sea, desde que entran es una carrera con unas condiciones especiales donde básicamente les enseñan a ser, no emprendedores, pero sí todas las soft skills que puede llevar una empresa o emprender. Entonces, desde pequeño, o sea, desde el primer año ya crean una cooperativa, realmente es Sí. entre 20 compañeros, y desde ahí van haciendo actividades y tienen, o sea, pues tienen que abrir una empresa, vender, Sí, es todo facturar, 100% relación real. con clientes, bueno, todas las áreas de la empresa, y si no consiguen los objetivos, ¿qué pasa? Claro, es una asignatura más, entonces suspendes. Hay 12 asignaturas, hay unas que son pues lectura de tal, de no sé qué. Yo he leído en Lane más que en toda mi vida, porque te obligan a aprender, o sea, tienes que aprender y coger el conocimiento de otras partes porque no hay clases. Entonces tú tienes que Demasiado leer, guay. tienes que verte vídeos uno detrás de otro, películas una detrás de otra, tal. Y yo, gracias a Lane, también fue que conecté con el mundo social de una forma increíble, porque empecé a escarbar y dije, esto me interesa. Entonces, si no cumples esos objetivos, como cualquier carrera, suspendes. Y encima, al ser una carrera privada, si suspendes varias veces, te piras. Buah, chaval. Claro. Claro, con lo cual sales lo mejor de lo mejor. Vale, sales de Lane con 22 años y Aprendí una tanto, experiencia es que aprendí un montón. de otro nivel. Sí. ¿Y qué pasa ahí luego? Y pasa que precisamente el último año, que era como el momento en el que tú tenías que decidir qué quieres hacer, ¿no? O sea, ¿quieres emprender? ¿Quieres intraemprender? ¿Quieres, yo qué sé, trabajar por cuenta ajena? ¿Qué quieres hacer, no? Hay que antes decidir el proyecto de fin de carrera. El proyecto de fin de carrera es un poco distinto al resto de carreras, no es simplemente un proyecto teórico, sino tienes que ir a un sitio a crear un proyecto y hablar sobre él. Y tiene que haber un cambio significativo en el antes y el después de tu paso por esa empresa o creando la tuya propia, ¿no? Entonces yo ya estaba creando los inicios de lo que luego fue Loop. Y como siempre yo quise meterme en otra cosa a la vez. Yo dije, no voy a hacer Loop, porque Loop ya va a ser un TFG, que fue el de mi compañera, pero yo quiero hacer otro TFG a la vez. Y entonces yo me metí en el mundo de la educación, precisamente porque venía de un momento muy crítico, de decir, llevo muy enfadada con el sistema mucho tiempo, y entonces los grandes proyectos vienen o del enfado o de la pasión. Entonces, pues este vino del enfado. Entonces, busqué la forma de meterme en el mundo de la educación, aprendí muchísimo, me vi todos los vídeos que podía ver y más, y ahí conocí a Jürgen Klarich en uno de esos vídeos, y decidí entrar en una empresa que era innovación educativa, hacer el proyecto de fin de carrera, y pasé de ser becaria a ser la directora general en menos de un año. Muy loco eso, ¿no? Muy loco. O sea, ¿qué crees que vieron en ti? Yo creo que aportaba una frescura que no se tenía, porque era gente más mayor que yo, evidentemente, y la educación está muy obsoleta. Entonces el sistema educativo, pero no solo por la educación, sino por las empresas que rodean a la educación, están muy obsoletas. Entonces que de repente venga alguien con una mentalidad totalmente cambiante, ya de por sí es disruptivo. Entonces si lo quieres, es maravilloso. Y luego evidentemente Miguel es una persona a la que guardo un cariño increíble, fue el que dijo 100%, o sea, te quiero aquí 100%. Entonces yo creo que fue eso, el ver que iba a aportar igual algo distinto a lo que se venía haciendo de tantos años atrás. Sí, o sea, y entonces, y luego, o sea, estás como directora general allí, y luego ¿qué pasa? Porque lo dejas. Bueno, lo dejo porque estuve 2 años y evidentemente el proyecto era increíble, pero la parte de sostenibilidad económica era un desastre. Y yo con 23 años tuve que despedir a todo el equipo. ¿Vale? Eso fue un palo increíble. O sea, para mí 2023 fue de los peores años de mi vida. ¿Qué te enseñó eso? Todo. Lo primero, la humildad absoluta. O sea, yo me acuerdo de estar sentado en una sala con los otros compañeros, con los 6, y decirles, chicos, hay que cerrar. Tengo que despediros, no me queda otra. Yo llorando, a moco tendido, porque yo decía, ¿cómo voy a echar yo a esta gente? ¿Cómo voy a despedir yo a estas personas? Y con 23 años fue una de las primeras experiencias así empresariales más gordas que he tenido que vivir. Gente, pues eso, con hijos, con hipotecas, con todo, que llevaba viviendo de eso igual 2-3 años. Y decir, hasta aquí, se acabó, o sea, hay que cerrar.
Entonces, fue un palo muy duro, pero bueno, me enseñó que la vida también es eso. La vida también son fracasos. Y eso fue uno de ellos, porque yo tenía la idea de llevar esa empresa al máximo y tal, y no pasó. No pasó porque había otras cosas previas y primordiales que no estaban funcionando. Y de ahí, esa experiencia, ¿qué haces? Yo a la vez estaba en Loop. Porque Pero claro, eso, a ver qué es Loop y cómo nace Loop. es verdad que, claro, a la vez que pasa esto, paralelamente se está desarrollando el TFG de Loop. Entonces, en el último año de carrera, parte del proceso del TFG es hacer el Startup Process, que es como aprender sobre una tecnología muy concreta de forma como muy, muy rápida, porque todo es como aprendizajes muy rápidos y muy intensos. Y entonces nosotros elegimos la inteligencia artificial, estuvimos 2 semanas aprendiendo a muerte sobre inteligencia artificial y luego tenías que aplicarlo a un caso real, algo que en este caso esta tecnología pudiera ayudar a la sociedad de alguna manera, ¿no? O sea, cómo vas a cambiar el mundo con esto que tienes aquí. Y entonces planteamos la inteligencia artificial entendimos lo del text-to-speech como algo que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, algo que está escrito de repente que lo puedas escuchar, tiene todo el sentido del mundo. Eso no es muy común. Es común, lo que pasa es que no se hablaba de ello tanto como parecía. El text-to-speech en la inversa es lo que haría Siri a día de hoy, que tú le dices algo, él lo escribe y luego lo entiende, ¿me explico? Entonces, es lo contrario. Entonces dijimos, oye, imagínate las actas de un congreso, todo lo que se dice, que hay personas que son taquígrafas que literalmente están escribiendo con una máquina de taquigrafía que es especial todo lo que está pasando en ese congreso. Si los micros estuvieran conectados a un text-to-speech, tú vas hablando, pum, 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 y se va escribiendo todo en un acta. Y no haría falta un taquígrafo que esté ahí escuchando, porque evitas el error humano, la posibilidad de equivocarte, ¿no? Y sería mucho más sencillo todo. Y luego, eso fue una de las opciones que tuvimos, y luego la otra fue la de convertir texto a voz, todo lo contrario. ¿Qué pasaría si las personas que no pueden acceder a la lectura pudieran leer? O sea, no tienes que leerlo, alguien te lo está diciendo, tienes una maquinita que te lo va escribiendo, te lo va diciendo, ¿no? Y nos quedamos con ese segundo. Y empezamos, o sea, la segunda fase, que muchos no llegaban porque la primera fase era obligatoria, luego la segunda ya no, pero nosotras quisimos darle una vuelta más, los coaches nos dijeron, esto tiene sentido, y entonces empezamos a probarlo con usuarios. Y todo esto pasó a la vez que el TFG mío, ¿no? Y empezamos a probarlo con usuarios, con personas que tenían baja visión, con un prototipo en una cámara de dron conectado a un móvil, yo en otra habitación llamando a Usue, viendo lo que estaba viendo la cámara del dron en el teléfono y leyendo. O sea, yo era la inteligencia artificial. Y haciendo las pruebas así para ver si tenía sentido, ¿no? Y empezó a coger una forma hasta 2021, que fue cuando dijimos, hay que montar empresa. Vale, entonces ahí montáis Usue y tú. No, ya teníamos a Eneco. Vale, ¿cómo es Eneco, tu gran socio, Eneco, gran compañero? Probablemente uno de mis mejores amigos a día de hoy. Bueno, Eneco, una persona increíble. Zipizape. Somos Zipizape, sí. ¿Cómo llega Eneco? Pues Eneco llega porque, a pesar de que nosotras queríamos, o sea, teníamos como muchos conocimientos en la parte de la tecnología y tal, no sabíamos cómo usarla, porque no tenemos conocimientos básicos técnicos de informática, técnicos. Entonces dijimos, necesitamos un ingeniero informático o electrónico, y hay que buscarle ya, porque esto hay que empezar a desarrollar un prototipo que tenga sentido, ¿no? Y queríamos equivocarnos rápido y barato para poder ir haciendo las pruebas, ¿no? Y entonces fuimos a LinkedIn, que era como nosotras nos comunicábamos, y cuando nos íbamos a India, LinkedIn, en San Francisco, LinkedIn, tal. Y hicimos filtro, ingenieros informáticos en la zona de Bilbao. Bueno, Bilbao, tal, tantas Euskadi. Contestaron 3 o 4, les hicimos entrevista, y Eneco fue el último de las entrevistas. Yo no hice esa entrevista, la hizo Usue, porque yo no estaba. Y me acuerdo que me dijo, estamos entre dos. Estábamos entre un tío que tenía 30 y pico de años, un currículum, bueno, bestial, pero brillante, que estaba muy especializado en OCR y text-to-speech, es lo que nosotras necesitábamos. Y luego estaba Eneco, un chaval que estaba en tercero de carrera en aquel momento. Brillante también. Brillante, pero claro, no había background como tal. Claro. Lo que sí tenía era unas ganas increíbles, que se le notaba, y encima había hecho un montón de proyectos por su cuenta. Él tenía su propia máquina de 3D en casa y estaba vendiendo sus propios artículos de 3D, montaba coches de carreras, bueno, una puñetera locura. Es un crack. Y dijimos, a ver, es un grande. Hacemos esto porque esta persona con este currículum nos va a pedir un sueldo y Eneco no. Y nosotros queremos un founder, no queremos a un asalariado. Claro. Y entonces la decisión fue clara, o sea, necesitamos un founder. Sí, sí. Y fue probablemente las mejores decisiones que ha tomado Loop desde que empezó. Y entonces se suma Eneco al barco, de primeras ya ve claro todo, estáis los tres y a full. A full. Y entonces ahí, eso
desde 2021 hasta 2023, que es cuando se fue Usue. 2023, Usue se fue y os quedáis en Eco y tú. Eso es. En 2023 ya como un prototipo. Que coincide justo cuando yo dejé la otra empresa. Vale. Entonces fue como ¿Cómo tomaste tomaste esa decisión? Bueno, cuando claro, cerró la empresa. cierra la empresa, me voy yo, se va de todo el equipo, tal, y en ese momento es cuando yo le digo, en los premios de la Fundación de Mapfre, justo ahí tuvimos una conversación la noche anterior, antes de ganar. Y sin saber si íbamos a ganar o no, me acuerdo que yo les dije, yo me quiero meter a muerte en este proyecto porque voy a dejar esta empresa dentro de nada, me tengo que dar a cumplir los 2 años, que los cumplía en septiembre, pero me quiero quedar aquí. Y justo Usue nos dijo, yo me quiero ir. Y dijimos, perfecto. ¿Por qué Usue echasteis de menos la... O sea, Usue... ¿Cuál fue el motivo de salida, si se puede preguntar? Porque ella no quería emprender. Ella quería ella ya venía emprendiendo, ¿vale? Ella empezó el proyecto con nosotras y al final ella quería experimentar, ¿no? No, o sea, ella quería experimentar la otra parte, porque yo ya lo había experimentado, o sea, trabajar para otros, bueno, que al final yo era la CEO, pero igual era trabajar para otros respecto a emprender. Entonces quería experimentarlo y dijo, bueno, para mí este es el proceso, hasta aquí ya ha llegado y yo ahora pues continuáis vosotros, ¿no? Y entonces os quedasteis vosotros dos, esto ya es 2023, y ahora sí, ya empezáis... Ahí ya empieza la guerra, que le llamo yo, porque ya teníamos un primer prototipo, sobre todo de diseño, pero no lo habíamos fabricado aún. Entonces todo 2023 fue un proceso de fabricación. Todo 2023. Fabricación, prueba, error, fabricación, prueba, error, fabricación, prueba, error. A la vez que estábamos... Para poner en contexto a toda la gente, así el pitch rápido, ¿qué es Loop? Loop es, a día de hoy, es una startup que se dedica a desarrollar productos basados en inteligencia artificial para ayudar a las personas a poder acceder a la lectura de manera sencilla, rompiendo un poco las barreras de la accesibilidad que hay hoy en día, ¿no? Entonces, el primer prototipo, el primer producto que hemos desarrollado es la lupa de bolsillo inteligente, que lo que hace es capturar texto y convertirlo a voz, para que todas esas personas que no pueden leer de una manera mucho más sencilla. Ya, es como un packaging tipo Apple, inspirada ahí en... Sí, ese era uno de los objetivos, ¿no? Pero claro, todo ese proceso de creación de producto físico... Fue un año de locura, claro. De fallar, aprender mucho, de que te la líen, fabricantes, de repente nos llega algo, tal. El producto, o sea, el lanzamiento estaba esperado para diciembre de 2023 y lo lanzamos en octubre de 2024. El final, la venta pública. Qué locura, chaval. O sea, tardamos un año de más. Pero octubre de 2024... Eso es un mes después de la Impact. Un mes después de la Impact. Sí, vale. Sí, porque nosotros hicimos una preventa en 2023 cuando nosotros calculamos que íbamos a tener el producto. Entonces nosotros hicimos una preventa un poco después de Mapfre, que fue en mayo de 2023, para ver cuánta gente querría un producto de este estilo y demás, que ya el último prototipo y tal, calculando que para en 6 meses lo tenían, porque en diciembre lo íbamos a tener. No pasó. No pasó hasta octubre del año siguiente. Entonces la gente reservaba tal, enviando mails, oye, lo siento muchísimo, oye, esto no va a llegar, tal. De verdad, gracias por confiar, porque la gente había pagado pasta, ¿eh? O sea, la gente ponía dinero, en plan, quiero esto. Claro. Y ahí es cuando llegamos a las 600 reservas de la Impact. Claro, que eso, claro, qué guay. Entonces, para poner en contexto, claro, luego vosotros vamos a... Bueno, ya es que el tiempo pasa volando, ya nos queda poco tiempo de podcast, pero vosotros en marzo del año pasado os presentáis a la Impact. Sí. Ya habéis ganado un montón de premios. ¿Qué premios ha ganado Loop? ¿Dónde habéis estado? Porque habéis ganado varias cosas. Bastantes. Así los más grandes, Mondragon City Challenge, que fue de los premios que ganamos, que nos fuimos a Corea 2 semanas. Qué grandes. Fue loco. ¿Eso cuándo estaba Usue ahí? Ahí estaba Usue todavía, sí. Vale, joder. BBSC Awards también estaba Usue, eso fue 2021. Fundación Mapfre fue el siguiente así más tocho y luego la Impact el siguiente más tocho. Vale, el paso por y Forbes ha sido el último ya. Y Forbes ha sido el último. Y ya el paso por la Impact vosotros presentáis en marzo del año pasado, primera edición, sí. Ya seréis históricos siempre. Cuenta la anécdota de la final de... Porque claro, vosotros, o sea, para ponerse en contexto el año pasado, con la primera edición de la Impact, Apu y Eneco se presentan, pasan las primeras fases, vosotros estabais en lo que ya se llamaba sector global, pasáis a semis, Eneco hace esas semis, tú ni siquiera yo no fui. Y Eneco gana esas semis, las gana Eneco. Sí. Bueno, las gana Eneco, pero Eneco tampoco estaba para recoger el premio, estaba yo. O sea, fue una cosa random. Fue loco porque yo estaba, claro, a todo esto, paralelamente, yo estoy siempre haciendo muchas cosas. Entonces, claro. Lo de concepto de vivir muchas vidas sigue presente. Entonces, ¿te acuerdas que te dije, no? O sea, yo quería ser bióloga y quería trabajar con animales, no sabía cómo, ya llegará, llegó.
Yo estaba trabajando en el Zoo de Madrid en ese momento, con aves rapaces. Entonces yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y yo no podía ir a hacer las semis. Sí. Y entonces yo le dije, cuando termine del zoo, me cambio los vestuarios, me pongo una americana tal y me voy corriendo a la nave y miramos a ver si ya ha pasado algo. Y ganamos en la semifinal. Es que es loco. En la semifinal, y entonces... Venía yo oliendo a pájaro prácticamente. Qué heavy, tío. Y entonces luego vais a la final y ahí haces una de las mejores performances que, bueno, no puedo decir que se han hecho en la historia de la IMPA porque solo ha habido una. Pero haces una performance brillante Sí. compitiendo con Bridge for Billions, con Miogas, con Weeby Vision, con India, con emprendedores ya como muy maduros, Sí, con una sí, trayectoria sí. brutal, empresas grandes. 100%. Y ¡pum! Y gana. ¿Cómo viste el proceso hasta...? Bueno, es que Es ya me lo has claro. contado varias veces. Te lo he contado muchas veces, la pero... gente que cuando lo escucha no sí, lo sabe, ¿no? Entonces, pues fue loco, porque claro, la primera vez que tú y yo nos conocimos, que fue cuando hicimos el evento de apertura de la Impact, sí, yo no sabía mayo. ni a lo que iba. Claro. O sea, yo iba, el 31 de mayo fue además, Sí. yo iba a no sé qué, y yo fui sola además porque Neko no estaba, yo estaba en Madrid, todavía Sí. seguía viviendo en Madrid, Me acuerdo perfectamente. y yo en plan de no sé qué estoy haciendo. Yo me acuerdo que me acerqué a Tomás, que le veía con una camiseta de la Impact y dije, este sabrá. Y le dije, oye, ¿me puedes explicar un poco de qué va esto? Porque no me estoy enterando mucho. Y Tomás, con todo el amor del mundo, me dijo, sí, pues mira, tal, esto funciona así, son 8 tal, no sé qué, me estuvo explicando un poco. Y de repente yo veo el este de la Impact y digo, se parece al disco de Coldplay. Me mira así Tomás y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, mira, soy Apurva, me he presentado este tal, no sé qué. Nos hicimos una foto y yo en ese momento dije, sigo sin tener muy claro tal, entiendo que son unos premios y así. Y luego cuando encontramos y entendimos la magnitud del proyecto, claro, nos plantamos en la final y de repente era la nave petada de peña y yo dije, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Claro, yo me acuerdo estar detrás en bambalinas y desde arriba se veía todo, en plan, se veía todo el escenario, tal, la gente. Y yo dije, aquí hay por lo menos 500 personas. Yo no había presentado para un público tan grande todavía. Claro, mucha peña, ya 500 Y personas. porque es verdad que yo he hecho muchas cosas en público y demás, pero nunca tan grande. Ya. Y sobre todo jugándome tanto. Claro. Y yo estaba histérica, o sea, estaba histeriquísima. Claro. Lo bonito de ese proceso fue que nos lo preparamos muchísimo. Ha sido probablemente de los pitches que más nos hemos preparado, sin duda alguna. Junto con el de Mondragon City Challenge y el de Mafre, y los dos los ganamos. Y fue por eso, precisamente. La clave está en la preparación. Estábamos fuera, me acuerdo de la nave, con el ordenador así puesto, pasando las diapositivas, y yo haciendo la presentación con una amiga mía, Valeria, que es la mejor, diciendo, esto tiene que ser como Steve Jobs, tú tienes que ser Steve Jobs, tienes que sacar la lupa, o sea, es el proceso, tal. Y yo, tiene todo el sentido del mundo. O sea, hay que hacer performance, evidentemente. Y fue un momento muy chulo. Es verdad que, claro, competir con gente tan grande nos hacía sentir muy pequeños, porque era como muy bien el pitch, pero van a volar muchas más cosas, ¿no? Y claro, empezaron a decir nombres. Y yo me acuerdo que, claro, el último era el primero, ¿no? Y entonces empezaron a decir nombres y me dijo Neko, si no ha ganado Bridge for Billions, no estamos dentro. Claro, y yo, porque Bridge for Billions es... tres y no dijeron Bridge for Billions. Claro, Bridge for Billions es, o sea, un referente. O sea, Sí, yo soy sí, muy sí. amigo, además me encanta Pablo, estuve con él, le hice Sí. un podcast también. O sea, es un tío muy crack. Sí, sí. Y nosotros en plan de, si no ha ganado Bridge for Billions, si no ha salido en estos tres, no hemos ganado. Y me lo dijo así Neko, estábamos los dos juntos. Y yo, Neko, no me digas eso, Y tal, me no sé lo qué. vas, tía, Yo, que no, sí, pero sí. por ejemplo, yo a Miogas no conocía, pero, o sea, los de Rural sí les conocía, a India también. Y yo dije, no hemos ganado ni de coña. De repente dijeron Loop. Y yo me acuerdo de Neko, o sea, ponerse contra el asiento de delante en plan, madre mía, en plan, apoyar la cabeza y yo, Neko, venga, levántate. Y Neko no se podía levantar del shock que tenía encima. Y bueno, yo no podía hablar, yo no pude hablar en público. Qué locura. Y encima era mi cumpleaños, es que fue todo perfecto. Ya, es verdad, fue tu cumpleaños. O sea, mi cumpleaños es el 12 de septiembre, pero ese día celebraba mi cumpleaños y hacía la despedida de Madrid porque me piraba. O sea, fue todo ese mismo día. Claro, la emoción, la adrenalina fue, vamos, top, otro nivel. Qué locura. Y vale, y entonces ya para finalizar, ahora ¿en qué estáis? Porque entiendo que todo va mejor que nunca dentro de las Bueno. dentro de los retos, obviamente. Creo que las apariencias siempre engañan y por dentro hay que, No, claro. hay que entender que es un proceso, sigue siendo muy jodido. Claro. O sea, a pesar de ganar cosas y tal, que los reconocimientos son lo que te dan un poco la fuerza para seguir, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Pero todos los días hay que estar luchando para que esto funcione, para que la gente compre, para que las empresas que quieres colaboren contigo, perseguir a gente de forma muy insistente y ahora el objetivo es llegar a todas las partes de España y que todo el mundo nos conozca. O sea, nuestro objetivo al final es, o al menos lo que hemos hablado estas últimas semanas, es nosotros queremos ser la empresa de accesibilidad más grande de España. Ese es el objetivo y lo vamos a conseguir.
pese a quien le pese, 100%. Entonces estamos luchando para eso. Además, yo creo que tenéis mucho curro por delante, pero también o sea, yo con la cabezona que eres, yo creo Va a que... pasar. O sea, yo hay cosas en la vida que las tengo muy claras. Ya decía antes, ¿no? Que es una persona con las más claras. Hay cosas que no tengo ni idea. No sé quién soy, no tal, pero otras que las tengo muy claras y va a pasar. De una forma u otra pasará. Igual que la Impact. O sea, creo que hay cosas en esta vida que sabes que van a pasar y no hay tampoco prisa porque en algún momento ocurrirá. Y estoy luchando para que eso pase, evidentemente. Pues un último mensaje. Ya sabes que contigo no solo digo me quedaría, sino me quedaré y me quedo hablando mucho tiempo 100%. porque la verdad es que eres amiga. Pero un último mensaje para la gente que a lo mejor esté arrancando o quiera empezar a emprender desde lo social o no desde lo social, sino ¿qué mensaje, si tuvieras que morir mañana, como si fueras a morir mañana como, de si fueras Leiva, como si fueras a morir mañana, como diría ¿cuál Leiva? sería el mensaje que dejarías aquí en este podcast? Y a los Yo amigos creo que hay para mí 3 cosas básicas a la hora de emprender. Una es tener muy claro cuál es el propósito. O sea, una empresa con propósito, en mi opinión, va a tirar mucho más que una empresa sin propósito. Da igual cuál es el propósito, pero tiene que ser un propósito. Tienes que tener un porqué. Ya encontrarás el cómo. Tienes que tener un porqué. Sobre todo si es de impacto social. Ahí ya no me puedes cambiar la tuerca. Otra cosa es el equipo. O sea, rodéate de gente realmente buena. Y lo que no sepas hacer tú, que lo haga otro. Tú no te puedes meter a hacer cosas que no sabes. Yo no tengo ni idea de contabilidad, no lo hago yo. Que lo haga alguien que sepa. Tú céntrate en lo que sabes hacer y en lo que eres bueno. Y perfecciona lo que eres bueno hasta que seas el mejor. Y lo último, que yo creo que es lo más importante, resiliencia. Es que si al primer fallo o al segundo te rindes, es que el propósito no era tan fuerte, el equipo no era tan fuerte. Entonces, creo que cuando encuentras ese equilibrio entre esas 3 cosas, es muy probable que algo funcione si tiene ese sentido. Evidentemente, siempre hay momentos en los que puede que no funcione, ¿no? Y no tiene que haber muchas casuísticas para que todo eso se dé. Pero si tienes esas 3 cosas, propósito, equipo y resiliencia, yo creo que puedes llegar muy lejos. Yo creo que no lo podrías definir mejor. Yo creo que diría esas 3 cosas para... De hecho, no sé si te contó Lisa el significado de... Sí, tengo un vídeo grabado, de hecho. Estabas tú en casa. Sí, estaba yo en casa. Tengo ¿Sabes que el otro día... Contigo cantando Coldplay de fondo. ¿Sabes que el otro día en el evento de salud ¿Sí? salió a público y lo explicó? ¿Sí? Ah, he visto la foto. ¿Te digo algo? He visto foto. Esto queda aquí en público, queda grabado. En Madrid Arena va a salir Lisita a explicar el trofeo. 100%. ¿Qué significa? 100%. Rodéate de gente maravillosa. Lisa es una persona maravillosa. Sí, Lisa lo es. O sea, ese es el objetivo. 100%. Así que nada, bueno, espero que hayáis disfrutado mucho con Apu y con, bueno, Neko no está aquí, pero como si estuviera. Y bueno, ya os voy a ver en lo más alto así, y voy a disfrutar de ella. Así que bueno, gracias por este espacio. A ti. Y que, como siempre, A ti como siempre. Eres el mejor. Check. Check.